La relación entre la fe y las obras. Hay una disputa, hay una aparente contradicción en la Biblia, por lo que dice por un lado el apóstol Pablo y por otro lado el apóstol Santiago, que es el hermanastro de Jesús. Dice Pablo que somos justificados solamente por la fe, mientras que Santiago dice: ¿de qué sirve, hermanos míos? Santiago 2, del 14 al 26. ¿De qué sirve si alguno dice que tiene fe pero no tiene obra? ¿Acaso puede ser salvo? La fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Mientras que Pablo dice en Efesios 8:9, por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto se llama una verdad en tensión. Son las aparentes contradicciones de la Biblia, pero tenemos que escudriñar las Escrituras, analizar detenidamente lo que dicen Pablo y Santiago para ver que no se contradicen. Ustedes saben que Martín Lutero hizo su movimiento de reforma cuando le fue revelado ese texto de que el justo por la fe vivirá, lo que le dice Dios a Abraham en Génesis 15. Claro, él pertenecía a la Iglesia Católica, que dice que hay que tener fe, pero también hay que tener obras. Es decir, uno tiene que hacer méritos para ser salvo, cuando esto es incorrecto, porque Jesús hizo todo el mérito. El hombre no estaba en condiciones de hacer ningún mérito. El hombre en estado de pecado no puede hacer ningún mérito. Por eso en Isaías dice que vuestras buenas obras son para mí como trapos de inmundicia, algo repulsivo, porque viene de gente que es pecadora. Los trapos de inmundicia, algunos dicen que eran los trapos con que se limpiaban por ahí a los leprosos, las llagas, que quedaba todo lleno de las enfermedades, de los restos de las enfermedades. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? ¿Soy salvo solo por fe o por fe más obras? Bien. La explicación es la siguiente. La salvación es solamente por fe. Pero la fe, si es verdadera, produce obras. No hay mérito en la salvación. La salvación es gratuita, es por gracia y por fe. Lo que ocurre es que Pablo está hablando de un aspecto y Santiago del otro. Pablo está hablando del aspecto interior. Por ejemplo, yo digo, yo soy inconverso, yo ahora hago la oración del pecador y digo, le pido perdón al Señor Jesús por mis pecados, que entre en mi vida, etc. Yo hago esta oración y lo que hace esta oración y no le cambia la cara, exteriormente no vemos nada cuando uno ejerce fe, porque la fe es un acto volitivo, un acto de la voluntad, un acto interior, una decisión de entrega a Jesús. Entonces, cuando la persona cree, en el momento que cree, no le cambia la cara, no aparecen ángeles, no se ve una luz, nada. La persona cree y solo Dios ve el corazón. Ahora, ¿cómo demuestro yo que la fe es verdadera? Por el cambio de vida que tengo, por el cambio, el cambio de conducta. Entonces, podemos ver que el mismo Santiago, ahí en el capítulo 2, cuando habla de la relación entre la fe y las obras, se remite también a Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham, creíste, fuiste justificado, porque dice en Santiago 2:22, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, fíjense que el mismo Santiago reconoce que Abraham, antes de obrar, fue declarado justo, es decir, fue salvo. Repito, Santiago 2:22, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso Santiago toca los dos temas.
toca Génesis 15, cuando ahí es salvo sin obra Abraham, y después toca a Génesis 22, cuando Dios le ordena a Abraham a sacrificar a Isaac, que Abraham lo iba a hacer, después Dios se lo impide. Es decir, el mismo Santiago está en concordancia con lo que dice Pablo. Está diciendo que la salvación es también por fe. Porque ahí cuando Abraham cree a Dios en Génesis 15 no hizo ninguna obra. Y después, ¿cómo demostró que esa obra era verdadera? Cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, como dicen en Génesis 22. Entonces, no se contradicen. Es decir, las obras, el cambio de conducta, no son la causa de la salvación, sino la evidencia de que la fe fue verdadera. Por ejemplo, repito, alguien se entrega a Cristo, hace la oración del pecador. Uno no ve un cambio en la persona, solo Dios ve el corazón. Pero si esa persona robaba, después no tiene que robar más. Y si mentía, no tiene que mentir más. Y si era mal vecino, ahora tiene que ser buen vecino. Entonces, esas obras, ese cambio de conducta positivo que tiene la persona, demuestran que su fe fue verdadera. Entonces, no hay contradicción entre Pablo y Santiago, porque Pablo mismo dice, en Efesios 4, por ejemplo, él dice que, dice en Efesios 4, 21 al 26, voy a hacer un resumen. Dice, si en verdad le han oído a Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, desechen la mentira, enójense pero no pequen. Entonces vemos que Pablo también habla de una obra posterior a la salvación. Entonces, la fe solamente por gracia, por fe. Jesús dijo, consumado es. Porque el hombre en la condición de pecador, por más que quiera agradar a Dios, no puede hacer por más obras que haga, no puede llegar a satisfacer la justicia de un Dios 3 veces santo. Pero sí demuestra su fe por las obras que son posteriores. Cuando se armó un lío en la iglesia de Jerusalén, porque los judíos que estaban convertidos, a ver que los gentiles también se habían convertido, los judíos convertidos querían, la fe sola en Cristo no, tienen que circuncidarse los gentiles, tienen que guardar la fiesta, el sábado, y ahí se arma el concilio de Jerusalén, y el que lo presidió fue el mismo Santiago, que después escribe ahí su carta, donde dice que la fe actúa juntamente con las obras. Y ahí vemos que el mismo Santiago acepta que la salvación es por fe. Si ustedes leen en Hechos 15, la fe salva, pero tiene que tener después un correlato en la conducta. Entonces, cada uno lo ve de un punto diferente. En la parte interna, Pablo dice la fe sola, pero en la parte exterior Santiago dice, pero si fue verdadera, tiene que demostrarla. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos que han hecho la oración del pecador, pero no han demostrado un cambio de conducta. Siguen mintiendo, siguen robando, no se quieren congregar, no se quieren bautizar. Por eso está muy bien la carta de Santiago. Dicen, cuídense de las falsas profesiones de fe, vamos a decirlo así. Cuídense de aquellos que dicen, yo creo, y siguen siendo malos, no siguen cambiando. Entonces, la fe sola salva. Pero si hay fe, sí o sí hay obras. Obras como una buena conducta. Y otro punto importante, cuando Santiago habla de las obras, no habla de las obras de la ley de Moisés. Porque dice que Abraham, la ley vino 430 años después de Abraham, ofreció a Isaac. Ahí está el cambio de la conducta. Y habla de Rahab, la ramera. La ramera no era judía. No sabía de las obras de Israel que Dios le había dado en el desierto. ¿Qué dice? Escondió a los espías porque creía que los judíos iban a tomar Jericó y fue salva por eso. Entonces, las obras a las que se refiere Santiago son obras de cambio de conducta, no por cumplir algún mandato de la ley. Y para terminar, ¿cómo eran salvos
los del Antiguo Testamento? ¿Por hacer las obras de la ley o por la fe? ¿Saben cómo eran salvos? Por fe. Siempre fueron salvos todos por fe. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 9, 31, 32. Más Israel, está hablando de la salvación, dice, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la promesa, no alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley. Entonces, las obras de la ley de Moisés, los méritos no sirven para ser salvo. La fe solo salva, pero si uno tiene fe, después cambia su conducta. Entonces, siempre todos los que fueron salvos, desde Génesis y Apocalipsis, lo fueron por fe. Y vamos a Hebreos 11. Habla de Abel, antes de la ley. Abel ofreció mejor sacrificio por la fe. Noé construyó el arca porque creyó que iba a venir un diluvio. Esta vez, como creyó que iba a venir el diluvio, él hizo un arca que le costó años, un trabajo, esfuerzo enorme. Esas obras de construir el arca era porque primero en su corazón había una fe verdadera. Y Abraham también, 430 años de la ley, creyó a Dios saliendo de un lugar sin saber a dónde iba y estuvo dispuesto a ofrecer Isaac. Entonces no se refiere a obras de la ley. Por ejemplo, cuando un israelita pecaba, dice en Levítico 1:4, Dios ordenaba que si alguien peca, tiene que llevar un becerro para ser degollado por el sacerdote en el templo. En este caso en el tabernáculo, cuando lo escribe. Fíjense cómo actúa la fe y las obras, cómo son un complemento. Uno el aspecto interno, otro el aspecto externo. Si yo era israelita en el tiempo que estaba en el tabernáculo, en el desierto, ¿qué hacía? Bueno, yo pequé, pero tenía fe en ese sacrificio, me tomaba el trabajo de seleccionar un becerro sin defecto, como lo estipulaba la ley, iba al sacerdote y hacía el rito. Entonces, ese israelita que se tomaba el trabajo de buscar el becerro y llevarlo para ser sacrificado, estaba demostrando que creía. Entonces, no hay contradicción entre Pablo y Santiago, entre la fe y las obras. Y este mensaje de Santiago es muy importante para esta época. Hay muchos que han profesado fe y siguen viviendo de la misma manera. Entonces tienen la fe muerta, que dice Santiago, como la fe de los demonios, que creen pero tiemblan. No una fe de entrega a Cristo, que uno lo hace a Cristo como Señor, y como se mete bajo el señorío de Cristo, comienza a cambiar la conducta. De malas personas me transformo en una buena persona. Entonces, no hay contradicción entre la fe y la obra. Repetimos. Las obras como cambio de conducta, no obras de la ley, son la evidencia de que uno es salvo, no son la causa de la salvación. Las obras solo son las evidencias, pero tiene que haber evidencias, porque ustedes saben que en las campañas de evangelización, solamente si hay 1000 personas que profesan seguir a Cristo, 50 o 100 son los que persisten y se congregan y cambian de vida. Los otros, es una estadística, el 70-80% de los que profesan fe en Cristo no tuvieron una fe verdadera. Por eso es importante lo que dice Santiago. Aquel que dice que se entregó a Cristo, pero sigue obrando, no cambia de vida, sigue vendiendo drogas, se sigue drogando, sigue mintiendo, sigue siendo un mal esposo, una mala esposa, un mal vecino, no tuvo una fe verdadera. Entonces repetimos, la fe solo salva, y las obras son no la causa de la salvación, sino la evidencia, la demostración de que la persona fue realmente salva. Bien, espero que esto les haya interesado.